Hacia un mundo multipolar, el papel del trumpismo. Bueno, aquí tenéis lo que nos dice Neuma. Trump es una apariencia basada en el individualismo carismático, un fenómeno electoral. A la hora de la verdad, los grupos y partidos presionan con poder. Bueno, sí, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con figuras de este tipo, con personalizar demasiado el análisis, ¿no? Son figuras tan emocionales que despiertan filias y fobias desaforadas, ¿no? Y que les impiden analizar con objetividad lo que Donald Trump hace o no hace, o lo que el trumpismo hace o no hace. Pero por eso es mejor situarse en el concepto del trumpismo, ¿no? ¿Qué es lo que el trumpismo hace o no o puede hacer, ¿no? Porque Donald Trump, bueno, una cosa son, como en todos los líderes, qué es lo que realmente piensan, y otra cosa es lo que realmente quiere hacer, puede hacer. Bueno, son cosas distintas. Y muchas veces esto es importante, cuál es su posicionamiento personal, pero otras veces no. Lo importante realmente es lo que se va a hacer. Evidentemente, conocer lo que un líder realmente piensa es una referencia muy importante, pero es también muchas veces casi imposible, ¿no? Porque, por otro lado, tenemos que es una persona que, quiera o no, está inmersa en el contexto de una administración como la norteamericana tremendamente compleja y sometido a intereses de lobbies en distinta dirección. Muchos de ellos han colaborado con él en sus campañas y, bueno, pues el que colabora con él hay que suponer que tiene alguna capacidad de influencia, ¿no? ¿En qué medida esto es así o no en cada lobby en el caso de Trump? Bueno, pues muchas veces, más que especular, hay que irlo viendo en la práctica, ¿no? Pero de cualquier forma, si vemos el contexto general de su primera legislatura, con todas esas constantes contradicciones, y bueno, lo que se ha movilizado y cómo se ha movilizado las bases del Partido Republicano y de los electores norteamericanos que han optado por él, pues sí podemos decir algunas cosas. Es decir, que estamos claramente ante un movimiento, en principio, alternativo al movimiento oligárquico actual. Para distinguirlos podemos hablar del capitalismo woke, porque ahí sí es una diferencia clara, ¿no? Es decir, el que el trumpismo sea una alternativa anti-woke no quiere decir que sea alternativa en todo. Pero bueno, sí podemos decir que en principio el trumpismo es una alternativa que está planteando posiciones distintas a las de la oligarquía que ha venido mandando en Occidente durante los últimos 30 años, y que esto en este momento es importantísimo. Y no, el día a día no nos debe hacer olvidar el contexto en el que llevamos ya hace casi 2 años, de que esta oligarquía, este capitalismo woke, está intentando una y otra vez provocar una gran guerra, una guerra mundial. De esto no hay que olvidarse, porque el wokismo nos puede hacer pensar que estamos hablando de cuestiones de segundo o tercer nivel. No, estamos hablando de cuestiones absolutamente de fondo, ¿no? Este capitalismo woke, esta oligarquía corporativa que ha venido controlando Occidente y que controla los grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro en Europa, y todos ellos han estado compartiendo el poder durante estos últimos 30 años, bueno, nos ha situado en un contexto límite al conjunto de la humanidad, ¿no? En concreto, por su negativa a aceptar la evolución del mundo hacia ese contexto multipolar, y en concreto a aceptar la victoria de Rusia en Ucrania, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar del trumpismo? ¿Cuál puede ser el papel del trumpismo en esta circunstancia? El papel en sentido positivo, es decir, ¿qué es lo que deberíamos esperar del trumpismo? Pues primero, lo más importante es evitar esta guerra, evitar esa guerra mundial. Lo más importante. O sea, fuese el trumpismo, fuese quien fuese, ¿no? Esto es lo más importante en este momento. Bueno, no creo que es algo descartable. Es decir, que el trumpismo puede desempeñar este papel, ¿no?
Y el punto de estallido de esa posible guerra mundial claramente está localizado alrededor de la victoria de Rusia en Ucrania, y ahí es donde el capitalismo oligárquico wokista estaba poniendo todas sus amenazas, todavía sigue poniéndolas. La semana pasada todavía tuvimos un ataque a una central nuclear. ¿Qué es un ataque con drones a una central nuclear si no es un intento de provocar una gran guerra? Otro intento más, dentro de los que llevamos año y medio, ¿no? Esto es probablemente lo más importante que podemos esperar del trumpismo, que no se evite una guerra mundial, ¿no? Bueno, esto significa que detrás del trumpismo debería haber fuerzas, primero, que no estén apostando a toda costa por esa hegemonía mundial, que es a lo que no quieren renunciar la oligarquía wokista, y por otro lado, que no tengan miedo de ese nuevo contexto, pues desde el punto de vista pues personal, en cuanto a pues riquezas o responsabilidades penales o económicas, etcétera. Bueno, sobre eso podríamos profundizar en otro caso. Bien, un segundo, primero, decimos entonces, evitar la guerra, esa guerra mundial. Segundo, aceptar, como decimos, esa evolución hacia el mundo multipolar, probablemente de forma consensuada con Rusia y con China. Esto requiere, bueno, es coherente con ese concepto del trumpismo desde el principio de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sería coherente con ese concepto, significaría respetar espacios de otros grandes poderes, en principio Rusia y China, y habría que ver si ese contexto mundial se concreta más o no, mientras tanto. Bueno, esa sería la cuestión básica, ¿no? Pero hay un tercer tema, claro, que es la destrucción del capitalismo woke, ¿no? Bueno, aquí el trumpismo, bueno, su enfrentamiento con el wokismo es claro, como también lo es el de los países emergentes, ¿no? Pero aunque el estilo evidentemente del wokismo no es el más eficiente en este sentido, es decir, pues ha sido eficiente para galvanizar, pues digamos, a la mitad de la población en Estados Unidos, a una parte sustancial de la población en otros países de Occidente, en contra del wokismo, digo. Pero claro, ese estilo, primero tan agresivo, tan emocional, pues no es el que más éxito puede tener en ese objetivo, probablemente, ¿no? Y pues, su complicidad con unos determinados sectores corporativos, pues tampoco le hacen, digamos, eficiente a la hora de identificar los verdaderos retos que se plantean detrás de las corrientes wokistas, ¿no? Por ejemplo, pues con este tema de la migración, pues dan una respuesta muy emocional, que parecen que todo lo enfocan a cuestionar la figura del migrante irregular. Pero claro, no dice nada de los empresarios que les contratan. Esto es algo realmente sorprendente, ¿no? Que es el problema clave, ¿no? Que con el fenómeno migratorio, ya sabes que es un fenómeno de explotación laboral masiva. Y entonces, si no lo identificas así, no vas a solucionar el problema y quizás vas a crear más problemas, ¿no? Y además vas a hacer daño indebido a muchas personas, ¿no? Bueno, y el trumpismo, muy probablemente por sus complicidades oligárquicas, no puede hacer ese análisis. Es imposible, ¿no? Esto sucede con otros grupos políticos en los que los empresarios tienen un papel importante, ¿no? No pueden decir, es que los empresarios son los culpables de lo que está pasando con el fenómeno migratorio y tal. Pues no pueden decirlo, hay más, ¿no? Bien, pero ese problema pues sucede también, por ejemplo, con el tema de la emancipación de la mujer, ¿no? Pues hacen críticas muy fáciles y también muy emocionales a los aspectos más ridículos del wokismo, que son muchos, por cierto, ¿no?
pero aportan muy poco para solucionar los problemas de fondo de la división del trabajo, la explotación laboral masiva de las mujeres, etcétera, ¿no? Lógicamente, pues también esto va en contra de los intereses empresariales, al menos a corto plazo, ¿no? Bueno, en definitiva, es una respuesta muy, eso sí, muy agresiva, muy directa contra el wokismo, que, bueno, desde luego tiene efectos en la práctica, ¿no? Pues en Estados Unidos quitan al wokismo el poder, quitan ayudas a estos cientos y miles de ONGs que están destruyendo socialmente Estados Unidos. Bueno, eso en sí mismo desde luego es positivo. Pero bueno, claro, con muchos riesgos de generar enfrentamientos y problemas innecesarios por no ir realmente al fondo de los problemas, ¿no? Claro, en su conjunto tenemos dos cuestiones: luchar contra una cosa es la lucha contra las consecuencias sociales del wokismo, y otra cosa es contra los líderes del capitalismo wok. Bueno, vamos a ver en este sentido si el trumpismo consigue desbancar políticamente, no para 4 años, sino, claro, desbancar, yo diría definitivamente, o luchar para que sea desbancado definitivamente el capitalismo woke dentro del sistema capitalista, pues sería una aportación desde luego muy importante, porque dentro de lo que es el capitalismo woke ha sido un auténtico ataque al futuro social, económico, cultural de su propia sociedad. Entonces, bueno, frenar esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces a los líderes del capitalismo woke, en principio, se les puede desbancar venciéndoles en las elecciones y también con políticas anticorrupción. Vamos a ver si esto, que el trumpismo ha hablado mucho de ello, pero en el primer mandato no hizo absolutamente nada, si el trumpismo hace algo al respecto, ¿no? En Estados Unidos en principio, ¿no? Porque en Europa, bueno, tenemos una lucha política aparentemente ya iniciada, cuyo resultado va a depender en buena parte de lo que pase en Francia y Alemania, ¿no? Ya hemos dicho más de una vez, si Francia o Alemania caen, probablemente el capitalismo woke, digamos, la representación política del capitalismo woke va a caer, y con ella la Unión Europea. Pero bueno, no es solo una cuestión, ya digo, de que pierdan unas elecciones. Sería perder unas elecciones, y además dentro de esos partidos políticos que han perdido las elecciones debería producirse pues una renovación interna, pues que puede volverse imprescindible, como puede suceder quizás en el Partido Demócrata norteamericano, ¿no? Puede hacerse imprescindible en la medida en que, digamos, los aspectos más duros de la corrupción se pongan encima de la mesa. Y por eso esto es tan importante, ¿no? Es decir, hay que derrotar al capitalismo woke primero en las elecciones y poner de manifiesto o destruir, quizás con campañas anticorrupción, a estos líderes del wokismo que casi siempre se han prestado a estas estrategias socialmente tan absurdas y tan destructivas porque están comprados o porque están amenazados o chantajeados, ¿no? Entonces, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el capitalismo woke en este sentido están íntimamente ligadas, ¿no? Bueno, esto sería lo que podríamos esperar, yo creo, en principio, del trumpismo desde un punto de vista positivo, como lo más importante, ¿no? Claro, la contrapartida, ¿cuál es? Claro, la renuncia al mundo multipolar, a la guerra, etcétera, tiene como contrapartida esa América Grande. América Grande, que yo creo que van a tener muchas dificultades para hacerlo desde el punto de vista económico, y que no sabemos muy bien en este tema de ambiciones territoriales hasta dónde quieren llegar, ¿no? En qué medida es campaña o hay algo real o no detrás de ello, ¿no? Bien, dejarnos preguntas o comentarios, y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirme si no estáis suscritos. Un saludo.